Buenos días, de nuevo con ustedes en nuestro programa Neumos TV. Ya estamos en la recta final del año, posiblemente dentro de una semana más grabemos el último programa porque estamos en las Navidades. Pero en esta ocasión vamos a presentarles a ustedes la conferencia que Francisco Álvarez, Frantucci Álvarez, muy conocido por todos los neumólogos, dictó hace un tiempo sobre enfisema pulmonar, que es una enfermedad muy frecuente dentro de la gente que fuma, y su tratamiento por métodos quirúrgicos. El enfisema es una enfermedad que cuando se instala, no es un cáncer, pero es como si fuera un cáncer. La mayor parte de las personas mueren por esa enfermedad. De los 6 millones de personas que mueren por el hábito de fumar, 3 millones se mueren por este tipo de enfermedad. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica se le llama enfisema y bronquitis crónica. Y esta variedad, enfisema, tiene una modalidad de tratamiento que es la cirugía, de lo cual Frantucci habla en esta conferencia. De manera que vamos a oír a Frantucci Álvarez y dentro de un momento continuamos. Está bien, aquí está. Muchas gracias. ¿Se oye bien atrás? Antes que nada, gracias por la invitación. Siempre un placer estar por aquí. Y un comentario sobre la cátedra del doctor Bienvenido Peña. Fue una cátedra brillante y deprimente. Brillante por razones obvias, deprimente porque ¿dónde estaba usted hace 25 años cuando yo estaba dando anatomía? Es la primera vez que no me duermo en una clase de anatomía. No tengo conflicto de interés sobre esta charla, ningún conflicto comercial, antes que nada. Los objetivos que vamos a hablar hoy son un mejor entendimiento de la fisiopatología del enfisema, un mejor entendimiento de las bases fisiológicas de la cirugía y poder determinar cuáles pacientes son buenos candidatos para este tipo de cirugía de reducción de volumen de pulmón. Por definición patológica, el enfisema se refiere al agrandamiento anormal de espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales acompañados de destrucción de sus paredes sin que haya fibrosis obvia. Si por ejemplo tenemos aquí esta TV, son los bronquioles terminales, y ustedes pueden ver aquí en los pacientes normales y acá en un paciente con enfisema, cómo esos espacios distales a esos bronquiolos se encuentran dilatados. Cuando usted examina eso bajo el microscopio, usted lo que va a ver es el parénquima pulmonar destruido, roto por el enfisema, ¿no? Entonces, el pulmón tiene propiedades elásticas muy importantes. El pulmón es como una vejiga. Usted tiene una vejiga plana, usted la infla y si suelta la vejiga, esa vejiga va a volver a su posición natural inmediatamente y automáticamente. ¿Por qué? Porque la vejiga es elástica. Los pulmones son algo parecido. Entonces, si usted ve una vía aérea desde el punto de vista frontal, se ve así, y ustedes pueden ver que hay unas ciertas fibras de tejido conectivo. Esas fibras ejercen una tracción hacia afuera, que entre otras cosas es lo que mantiene esa vía aérea abierta. Cuando un paciente normal toma una inspiración, la tracción hacia afuera de ese tejido conectivo aumenta, de manera que ahora la vía aérea se ha dilatado para poder acomodar el aire que está entrando. Ahora bien, ¿qué pasa con un paciente así, que tiene ese tipo de patología de enfisema? Tenemos unas fibras destruidas y tenemos una vía aérea semicolapsada. No tiene el soporte conectivo normal. Y eso es muy importante porque esa tracción que está expresada en estos vectores disminuye notoriamente debido precisamente a la destrucción de ese tejido. Entonces, si usted tiene un paciente y usted le dice que respire normalmente, el paciente va a hacer un trazado en la espirometría, algo así. Y este es el volumen tidal normal. A este nivel, el aire que queda en el tórax se llama capacidad funcional residual o FRC por sus siglas anglosajonas. Y este es el pulmón a nivel de FRC. Es un pulmón en reposo. Tiene está inflado 40% de la TLC, que es la capacidad total. Cuando usted está al final de una expiración normal, las fuerzas de recogimiento elástico del pulmón son iguales a la fuerza de la pared torácica que hace tracción hacia afuera. Entonces, esa es la posición, digamos, de reposo. En esa posición usted no tiene ningún estrés ni ninguna necesidad
de inflar o desinflar. Ahora bien, si usted le dice a ese paciente, toma todo el aire que usted pueda, va a trazar una curva más o menos así, y este paciente se va a encontrar entonces con una capacidad total o TLC de 100%. A este nivel, cuando sus pulmones están máximamente inflados, usted tiene la urgencia de vaciar ese pulmón. ¿Por qué? Porque el recogimiento elástico está muy aumentado y la pared torácica también está recogiéndose hacia adentro. Entonces, todo le está diciendo a usted, estás muy inflado, desínflate. Y si ustedes pueden hacer esa prueba, ustedes pueden inflar todo lo que ustedes puedan y van a ver que siente hasta como un alivio cuando usted se desinfla completamente. Si usted le dice a ese paciente, en esta posición, ahora bota todo el aire hasta que no tengas nada más que botar, vamos a alcanzar el nivel de volumen residual, que como sabemos es la cantidad de aire que queda en el tórax después de una expiración máxima. A ese nivel, el recogimiento elástico pulmonar es mínimo porque el pulmón está desinflado hasta donde más no puede, pero la tracción de la pared torácica está empujándolo a usted a que tome aire, porque está haciendo tracción hacia afuera. Esto es para resumir que tenemos dos fuerzas opuestas que actúan sobre los pulmones. Tenemos el recogimiento elástico que ala los pulmones hacia adentro y tenemos la pared torácica que hace tracción de los pulmones hacia afuera. Con la destrucción del parénquima por el enfisema, ¿qué pasa? Que se pierde el recogimiento elástico porque esas fibras se van destruyendo. Entonces, el pulmón de un enfisematoso ya no es como esa vejiga, se parece más a una funda de papel. La funda de papel nuevecita está bien aplanada. Usted la infla y le abre la puerta y no se va a desinflar, se va a quedar inflada. Y cuando usted toma un pulmón enfisematoso de eso en un trasplante de pulmón y lo saca, usted va a ver que ese pulmón se queda inflado hasta por media hora antes de desinflarse. Entonces, tenemos que las fuerzas recogimiento hacia adentro y la pared torácica hacia afuera, el enfisema comienza a destruir las fibras elásticas, disminuye el recogimiento elástico y entonces disminuye la tracción, aumenta, entonces predomina la tracción hacia afuera de la pared torácica porque ha disminuido la tracción hacia adentro y el resultado es una hiperinflación o hiperexpansión, que es lo que vemos en la radiografía característica de un paciente con enfisema, un pulmón bien agrandado. Si por ejemplo tomamos la fluja de expiración expiratoria en la espirometría, tenemos por ejemplo que los flujos expiratorios están bien disminuidos comparado con lo normal y tenemos un volumen mucho más aumentado, en este caso de 7 litros. Si usted hace un pequeño trazado, donde usted pone la presión transpleural con la capacidad total pulmonar, en un paciente normal hay una variación en inspiración y en expiración. Aquí es donde finaliza una expiración normal, que como decíamos, es un 40% de la expansión del pulmón. Eso es lo normal. En un paciente con enfisema, la curva está aquí arriba. Eso significa que al final de la expiración, este paciente hipotético, su pulmón está inflado 100%. Para que ustedes tengan una idea de lo que es eso, un día de esto ustedes toman una inspiración total, lo más que ustedes puedan, y traten de respirar a partir de ese punto. Les va a ser muy difícil y estos pacientes viven con eso cada minuto de sus vidas. Tenemos también que durante la expiración existe una presión pleural positiva, la cual se transmite a los alvéolos y esa presión positiva es lo que hace que el aire sale. Es una fuerza de empuje, o lo que le llaman en inglés el driving pressure. Como el pulmón es elástico, la expiración es un acto meramente, prácticamente pasivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Supongamos que tengamos un paciente normal que está al final de una expiración normal, en estado de reposo, como decíamos. La presión intrapleural y la presión alveolar, la presión a nivel de la boca, es 0. Durante el final de una inspiración normal, tenemos entonces una presión pleural de menos 5 y seguimos aquí en 0. Durante una expiración forzada, la presión pleural aumenta significativamente y junto con el recogimiento elástico se transmite al alvéolo y a medida que el paciente va expulsando el aire, esa presión por supuesto va bajando hasta que llega un momento que se ecualiza
con la presión pleural. Y ese punto es lo que se llama el PEP, que es el punto de ecualización de las presiones. Por eso usted no puede expulsar todo el aire de sus pulmones aunque usted quiera, aunque usted quisiera. Entonces, esto es lo que pasa en el paciente normal. ¿Qué nos va a pasar con un paciente así, que tiene unas vías aéreas fácilmente colapsables? En el momento en que usted aplica esa presión positiva pleural, esa vía aérea sencillamente se va a colapsar. Entonces, en una expiración forzada en enfisema, tenemos nuestra presión pleural, la presión alveolar, y el aire comienza a salir y a bajar la presión, pero inmediatamente, tempranamente, esa vía aérea se cierra. Entonces, como ustedes pueden ver, el PEP ocurre mucho más tempranamente en un paciente con enfisema que en un paciente normal. La consecuencia de esto es que el paciente atrapa. Entonces, hay pacientes que usted hace una espirometría, el FB1 está bien bajo, como es natural, se supone que la capacidad forzada debe ser relativamente normal, sin embargo está disminuida y eso parece un proceso restrictivo. Por eso es que en una espirometría hace falta medir el volumen de pulmón, porque hay pacientes que tienen una capacidad forzada de una FBC disminuida, no porque tenga poco aire, es porque se le cierra la vía aérea tempranamente. Entonces, ¿cómo cambian los volúmenes pulmonares? Si estos son nuestros volúmenes normales en un pulmón, volumen residual, volumen de reserva respiratoria, volumen tidal y volumen de reserva inspiratoria, en el enfisema lo que tenemos es algo más o menos así. Si ustedes notan, el volumen residual en el enfisematoso está sumamente aumentado precisamente por el atrapamiento de aire. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad vital, que es un término para decir el aire que usamos para vivir, aunque el pulmón enfisematoso es muy grande, esa capacidad vital en realidad está muy disminuida en un paciente con enfisema y eso, por supuesto, contribuye a que tengan una vida miserable. Tenemos también que hablar de la mecánica diafragmática, que el doctor Peña ya tocó ese punto. Esta línea aquí en forma de canquiña es el diafragma, que ustedes pueden ver que es cóncavo hacia arriba, curveado hacia arriba, ¿no? Y lo que hace el diafragma tiene una zona de aposición con la pared torácica. Cuando usted inspira, como nos hablaba el doctor Peña, el diafragma baja hasta un nivel determinado y eso produce una especie de succión, el aire entra y usted toma aire, de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa con un pulmón enfisematoso que ya se ha agrandado? Que ese diafragma ha sido empujado hacia abajo, está aplanado. Entonces ya no queda una área para ese paciente poder mover ese diafragma. La capacidad de inspiración de ese paciente es muy limitada y todo músculo tiene una posición donde trabaja idóneamente. Si yo tomo mi estetoscopio y lo agarro con mi brazo y estoy en esta posición y yo tengo que subir la campana, yo puedo subir esa campana más de un pie. Ahora bien, si yo tengo mi brazo en esta posición, yo no puedo subir el estetoscopio más que unos cuantos centímetros, no porque mi bíceps está alterado, sencillamente está en una posición que no le favorece. Entonces, este diafragma en esta posición es una desventaja mecánica sumamente severa en estos pacientes enfisematosos. Pero hay más, tenemos también los músculos intercostales y las costillas que el doctor Peña les hablaba. Normalmente en una expiración las costillas están hacia abajo y cuando usted inspira existe un movimiento hacia arriba que es lo que produce la expansión del pulmón también, ¿no? Entonces sus costillas están así, como el asa esta del cubo, y suben en la expiración. ¿Qué pasa en un paciente con enfisema? Es que aún al final de la expiración, ese pulmón grandote que tienen ahí, las costillas ya están arriba, no tienen para dónde ir. Entonces, esa tracción hacia arriba no puede producirse. Eso es otra desventaja mecánica que tienen los pacientes con enfisema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pulmones hiperinflados, tenemos unas costillas desplazadas hacia arriba y tenemos un diafragma desplazado hacia abajo. Todo eso contribuye a una disnea severa en estos pacientes. Entonces, para resumir esta fisiopatología, tenemos destrucción de espacios aéreos distales que produce una disminución de la presión elástica de recogimiento y compresión dinámica de las vías aéreas, lo cual a su vez se traduce en una disminución de la fuerza de presión de empuje y disminución de los flujos expiratorios, lo cual a su vez se traduce en un colapso temprano de las vías aéreas, lo cual produce atrapamiento de aire e hiperinflación.
y disfunción diafragmática y de los músculos intercostales. Entonces, a grosso modo, esto es lo que explica por qué estos pacientes no pueden respirar. Aún, aparte de todos estos problemas mecánicos, existe también una disfunción de coordinación. El enfisema es con frecuencia heterogéneo. Hay áreas más afectadas que otras en muchos pacientes. Las unidades funcionales pulmonares no van a trabajar sincronizadamente y eso produce una desincronización que aumenta cuando el paciente tiene que respirar. Si el paciente comienza a caminar, la frecuencia respiratoria aumenta y se agrava esa desincronización y eso produce un desbalance de relación BQ y se incrementa el espacio muerto y el gradiente alveolar arterial y se produce la hipoxemia muchas veces por esa razón. Pero además de eso hay cambios hemodinámicos. El pulmón hiperinflado produce una dilatación alveolar y esos alveolos dilatados comprimen los capilares que están alrededor. Cuando usted comprime unos cuantos millones de esos capilares, se produce una disminución de retorno venoso, lo cual produce, en casos severos, hipotensión sistémica o hipertensión pulmonar. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un scan de perfusión y este es un pulmón normal y vamos a señalar, los puntitos blancos es el parénquima pulmonar normal o el parénquima pulmonar y el área negra es el aire. En un scan de perfusión usted va a ver algo parecido a esto, pero en un paciente con enfisema usted va a ver algo parecido a esto. Entonces puede fijar que hay muy pocos puntitos blancos y hay mucho negro. Significa espacios muertos, espacio muerto donde solamente hay aire sin intercambio de gases porque no hay vasculatura. Fíjense que esta área de abajo tiene más puntitos blancos que la de arriba. Eso significa que aquí hay más perfusión porque hay menos enfisema. Y aquí arriba hay muy poca perfusión. Esa es un área que está contribuyendo muy poco al intercambio de gases, porque ahí prácticamente no hay tejido. Y eso es lo que usted ve en una tomografía, más o menos algo así. Cuando usted saca esa área, usted lo que ve son estos que llaman bleps, donde ahí no hay intercambio de gases. Eso es un área que no solamente no está haciendo nada, sino que aparte de eso está comprimiendo el área inferior donde hay menos enfisema. Y eso disminuye el recogimiento elástico y aumenta el colapso dinámico de las vías aéreas a nivel basal. Entonces, ¿qué pasa? Si usted coge una tijerita y corta eso por ahí, esta área de abajo se va a reexpandir y va a funcionar mejor. Entonces, por ejemplo, si usted tiene los beneficios teóricos en base a eso que les expliqué, es que se va a producir una disminución del volumen de pulmón, una mejoría en las propiedades mecánicas de la pared torácica y del diafragma, va a mejorar los flujos expiratorios debido a un incremento de recogimiento elástico de esa área basal que se ha descomprimido, y una mejoría hemodinámica porque disminuye el atrapamiento de aire y disminuye y aumenta el retorno venoso al corazón. La selección de un paciente en general es un paciente obviamente con enfisema severo, sin evidencia de enfermedad intrínseca de vías aéreas. Usted no quiere mandar a un asmático a esta cirugía. Presencia de hiperinflación, hay que tener un pulmón grande, por supuesto. Enfisema heterogéneo con áreas blanco claramente determinadas. Y ausencia de otros problemas médicos significativos, ¿verdad? Entonces, esta es una radiografía de un paciente enfisematoso con mucho enfisema aquí y tejido aplastado acá, pero en mejor condición. En la tomografía, en la parte superior, usted ve enfisema y aunque no se vea muy bien a lo mejor, pero aquí hay más enfisema que aquí abajo. Es difícil a veces de distinguir. Eso es un sistema tridimensional que nos enseña que el área más enfisematosa. Y cuando usted hace un scan de perfusión, fíjese que aquí hay mucho más perfusión, mucho más que en las zonas apicales. Entonces, por ejemplo, usted tiene un pulmón grande y usted nuevamente corta esta área de por acá y se lleva esa área de arriba que no está haciendo prácticamente nada y lo que queda es un pulmón más pequeño y el diafragma comienza a subir en vez de estar aplastado como estaba antes. Y entonces eso es lo que produce una mejoría en la mecánica de la respiración. Esta es una placa típica, los diafragmas bien aplastados, el pulmón casi se lleva todo el campo y esto fue prácticamente media hora después de la cirugía, todavía tiene su tubo de pecho y todo eso y ustedes ven ya cómo los diafragmas han empezado a subir. La técnica quirúrgica es un método preferido, es la grapadora revestida de pericardio bovino. Son unas grapadoras así que se revierten de pericardio bovino y cuando ellos van, sencillamente agarran y tienen un gatillo y cierran. Es relativamente sencillo.
Se hace una resección del 25 a 30% de las áreas más afectadas. La reducción bilateral produce obviamente mejores resultados que la unilateral. Y existe el abordaje por la toracotomía anterior transversa, que nunca he visto a nadie usándolo. La mayoría de la gente la hace en una esternotomía media. Algunas personas lo hacen lateral. Y también está, por supuesto, la videotoracoscopía. Entonces, este es el pedazo de pulmón, esta es la grapadora, ustedes ven cómo se ha grapado acá, y esta es la foto que vimos anteriormente, ustedes se fijan cómo están las grapas aquí, ¿no? Y esto más o menos sella el pulmón que queda, aunque no completamente, y entonces se lleva el área que está más dañada, ¿no? Entonces, cuando se pusieron los estudios iniciales, se presentaron, todos esos estudios sugerían que en realidad la cirugía era beneficiosa porque tenía cambios positivos en la presión elástica de recogimiento, cambios en los flujos respiratorios, cambios en los volúmenes pulmonares, cambios en la capacidad de ejercicio y cambios en el requerimiento de oxígeno. Todo eso mejoró en los estudios iniciales. El problema es que esos estudios fueron muy incompletos, pocos pacientes y sin control. Entonces surgió el estudio NET, que por sus siglas en inglés significa el Estudio Nacional de Tratamiento del Enfisema. Fue un estudio a gran escala, prospectivo, randomizado, con el fin de comparar la cirugía de reducción de volumen con el tratamiento médico, para saber cuál era mejor. Muchas personas protestaron por ese estudio, dijeron que no hacía falta, que ya se había probado que el enfisema realmente, que la cirugía realmente era efectiva. ¿Por qué necesitábamos este estudio? Porque después del éxito inicial, reportado en San Luis por Cooper, los centros médicos empezaron a calcular, comenzaron a coger su calculadora y vieron que teníamos 2 millones de pacientes en el país, más o menos, unos 200.000 candidatos potenciales, $35.000 por cirugía, aparte de otros gastos extras, y eso, 7 billoncitos de dólares. Entonces mucha gente se entusiasmó y dijo, yo quiero una parte de ese bizcochito. Entonces el resultado fue un uso descontrolado del procedimiento, sin criterios, sin facilidades, sin experiencia. A todo el que llegara por esa puerta, que no enfisema, venga, lo vamos a resolver su problema. Y se pusieron muchos desastres. El gobierno americano revisó un grupo de pacientes, determinó una mortalidad inaceptablemente alta y un costo postquirúrgico inaceptablemente alto. Realmente, lo que mucha gente hizo en esa época fueron experimentos un poco disparatados. Entonces, los anuncios empezaron a aparecer en el periódico y, como dicen a veces, cura el asma y todo eso, era bueno, prometiendo beneficios casi milagrosos. Yo no pude encontrar un anuncio, lo busqué, pero no pude encontrarlo. Hace unos años que lo estuve buscando. Así que diseñé uno yo mismo, de mi propia autoría, para que ustedes vean cómo fue más o menos la cosa. Y decía algo parecido así, ¿no? Como hacen en los periódicos, una nueva cirugía para el enfisema, con resultados garantizados. Entonces, antes y después. Lamentablemente, como cuando se anuncian muchas cosas así, ¿no? El resultado no fue óptimo. Aparte de todo, tampoco me cogieron la muchacha, entonces no resultó bien la cosa. Entonces, el gobierno decidió, no vamos a cubrir esto, no vamos a pagar por eso porque no sabemos si funciona o no. Así que ustedes diseñen un estudio que lo pruebe y si no, no lo vamos a pagar. Y por eso tuvimos que hacer el estudio NET. Entonces, los objetivos principales del estudio NET, básicamente la supervivencia y la capacidad de ejercicio máxima. Pero también hay muchos otros estudios, muchos otros objetivos secundarios que también se están y se siguen midiendo hoy en día. El estudio NET fue único. Nunca antes se había seleccionado una población de enfisемatoso con tanto cuidado. Esos pacientes nos llegaban y le hacíamos un estudio de arriba abajo, tomografía, scan, cateterismo cardíaco, ecocardiografía, pruebas de ejercicio con monitoreo hemodinámico. O sea, fue un paciente exquisitamente estudiado. Y aquel que no tuviera enfisema puro, o lo más puro que se pueda, sencillamente se descartaba. El tamaño de la muestra, la uniformidad en todos los criterios que usamos en el estudio fue impecable. Todos los centros que trabajamos en esto tuvimos exactamente los mismos criterios de selección, técnica quirúrgica, anestesia, todo exactamente igual. Entonces, el estudio NET era evaluado cada 6 meses por un panel, un comité encargado por velar la calidad científica del estudio. Yo formé parte de ese comité por 2 años, antes de irme de San Luis, y nos reuníamos para ir examinando los datos. La idea era de que si la cirugía resultaba ser demasiado buena
o demasiado mala, el estudio había que pararlo tempranamente. Entonces descubrimos en junio de 2001 que había una mortalidad inaceptablemente alta en un subgrupo con las siguientes características. Un FB1 de menos de 20%, más o menos efisema homogéneo y una difusión, capacidad de difusión o DLCO menos del 20% de lo normal. En esos pacientes, la mortalidad a los 30 días fue de un 16%. Nos pasamos una tarde entera discutiendo si debíamos divulgar eso o no. Entonces, por mayoría, 16-1, decidimos que había que divulgarlo. Y por eso publicamos el estudio en el New England Journal, reportando esos resultados. Se desató una tremenda controversia y mucha gente nos acusó de que estábamos matando legalmente a esos pacientes. El problema era que hasta ese estudio no se sabía que esos pacientes le iban a ir mal. Se suponía, se intuía que eso iba a pasar, pero no se sabía. Entonces usted no puede negarle a un paciente un tratamiento sin usted saber si realmente va a funcionar o no. De hecho, pacientes similares estaban siendo operados alrededor del mundo. En nuestro seno tuvimos 6 pacientes con esas características. 3 fueron a cirugía y 3 fueron randomizados a tratamiento médico. Resulta que de los 3 que no se hicieron cirugía, ellos dijeron, bueno, pues si usted no me la hace, me la hago yo y la pago yo. Y de su bolsillo fueron y se pagaron su cirugía en otro sitio. Entonces, los resultados finales del NET, incluyendo los pacientes de alto riesgo, 1.218 pacientes, una aprobación bien alta. Se hizo cirugía en la mitad, tratamiento médico en la mitad. La mortalidad a 90 días fue de 7.9% y 1.3% en tratamiento médico. Eso era de esperarse porque cada vez que se hace cirugía en un grupo de pacientes grandes, muy enfermos, usted espera una mortalidad temprana más elevada, por supuesto. La capacidad de ejercicio en 6 meses, 28%, aumentó versus un 4%. La capacidad de ejercicio a 2 años fue de un 15% versus un 3%. La mortalidad total a 2 años fue de 25 y 26, o sea que fue básicamente la misma. Cuando tomamos los pacientes excluyendo a los de alto riesgo, nos quedaron 1.078 y tenemos cirugía en la mitad, tratamiento médico en la mitad. La mortalidad de 90 días fue de 5.2, un poquito mejor, pero aún más alta que tratamiento médico. La capacidad de ejercicio a los 2 años fue de 16%, aumentó, versus 33%, y la mortalidad total fue más o menos igual. Entonces, obviamente, no todos se beneficiaron de la cirugía. Entonces, de todos esos parámetros que evaluamos, todas esas hemodinamias y todas esas pruebas, ¿cuáles fueron las variables que pudiéramos predecir de antemano una mejor supervivencia, mejoramiento de la capacidad de ejercicio y mejoría de la calidad de vida? Vamos a repasar esas dos. Tenemos aquí distribución del efisema, la capacidad de ejercicio antes y después de la cirugía, la calidad de vida y la supervivencia. Entonces, en lo que respecta a distribución del efisema, es bien fácil. El efisema es lóbulo superior o no lóbulo superior, y punto. Bien sencillo. La capacidad antes de la cirugía es bien sencilla también. Una capacidad baja o una capacidad alta. Bien sencillo también. Entonces, ¿qué pasó en estos pacientes después de la cirugía? La capacidad de ejercicio mejoró en todos los pacientes con efisema lóbulo superior. Y en estos del no lóbulo superior no hubo diferencia. ¿Qué pasó con la calidad de vida? Mejoró en todos los pacientes con lóbulo superior. También mejoró en los no lóbulo superior con capacidad de ejercicio baja, pero en estos no hubo diferencia. ¿Qué pasó con la supervivencia? Mejoró en este grupo, aquí no hubo diferencia y en este grupo empeoró. Entonces, ¿qué nos queda acá? Que los lóbulos superior mejoran la capacidad de ejercicio y mejoran la calidad de vida. Esos son pacientes que hay que considerar la cirugía. Ahora bien, aquí mejoró un poquito la calidad de vida, a pesar de que no hubo mucha diferencia en la calidad de ejercicio. Y por supuesto, este grupo está descartado para la cirugía. El grupo idóneo, entonces, es lóbulo superior con capacidad de ejercicio baja, porque en este grupo todo mejoró. Cuando ponemos un diagrama con la probabilidad de muerte, no mortalidad, sino qué probabilidad tiene ese señor de morirse 60 meses después de la cirugía. Si usted toma aquí cirugía en amarillo, tratamiento médico en azul, todos los pacientes
pacientes con lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio, que es el mejor grupo, y pacientes con no lóbulo superior, que es el peor grupo, tenemos que la probabilidad de muerte son prácticamente iguales en todos. Pero cuando usted agrupa el grupo idóneo, tenemos aquí entonces una capacidad de una supervivencia mucho mejor en los pacientes que se sometieron al tratamiento quirúrgico, porque acuérdense que esto es la probabilidad de muerte, o sea que es mucho menos probable que se mueran si reciben la cirugía. Cuando vamos entonces al grupo menos idóneo, entonces la capacidad de morirse o la probabilidad de morirse es más alta si se hace cirugía o no. Entonces, el grupo NET reportó el seguimiento de estos pacientes 4.3 años más tarde, a ver qué pasaba. La mortalidad en pacientes con enfisema del lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio, el grupo idóneo, mostró una reducción significativa aún de la mortalidad. Y también mostraron una mejoría significativa en la capacidad de ejercicio y en la calidad de vida, aún más de 4 años después de la cirugía. La mortalidad con enfisema del lóbulo superior, pero con alta capacidad de ejercicio, que es el grupo segundo menos idóneo o más idóneo, también una supervivencia relativamente un poquito mejor, pero estos pacientes, aún 4 años después, también mostraban una mejor calidad de vida y una mejor capacidad de ejercicio, y la mayoría estaban satisfechos con la cirugía. La mortalidad a 90 días, 5.5%, la mayoría por causas respiratorias. Entonces, hay factores que influyen en la mortalidad: la edad, sexo masculino y disminución de la capacidad de ejercicio, FeV1 y la difusión. O sea, un paciente viejito con una función pulmonar muy borderline, como dicen, tiene más chance de morirse. El límite de FeV1 y de LSO es 20%, pero operamos muchos pacientes con 22%. Entonces, es un paciente que califica teóricamente, pero está ahí, al borde del abismo. Entonces, la morbilidad intraoperatoria y posoperatoria, 9% y 60%, generalmente fueron hipotensión, hipoxemia, arritmias y posoperatorias respiratorias, cardiovasculares y fuga de aire. En lo que respecta a las respiratorias, la morbilidad, reintubación, traqueostomía, neumonía y los factores que predisponen a problemas respiratorios son la edad y una pobre función pulmonar. Los factores que influyen en complicaciones cardiovasculares, la edad, uso de esteroides inhalados, algo muy interesante, y enfisema que no sea del lóbulo superior. Entonces, nuevamente, esta tríada aquí es una tríada preocupante, ¿no? O sea, no es que no se pueda operar, no es que no les vaya bien, pero tiene un alto riesgo de complicaciones. La fuga de aire merece un comentario aparte, porque el 90% de los pacientes la tienen, de acuerdo al estudio NET. Yo estoy en desacuerdo, yo nunca he visto un paciente sin fuga de aire después de la cirugía. 66 de esos pacientes, de los 1278, tuvieron una fuga de aire por más de 30 días, tuvieron un tubo de pecho, como dicen los mexicanos, guindando del pecho por 30 días. A veces los mandamos a su casa con el tubo de pecho y una válvula, porque ya están cansados de estar en el hospital. Y los factores que influían en una fuga de aire prolongada fueron uso de esteroides inhalados, pobre función pulmonar, enfisema y del lóbulo inferior y adhesiones pleurales. En resumen, el estudio NET demostró que la cirugía es una terapia de valor para pacientes bien seleccionados con enfisema avanzado. Los pacientes con más posibilidad de beneficiarse son aquellos con hiperexpansión torácica severa, enfermedad predominantemente de lóbulos superiores y con baja capacidad de ejercicio. ¿Cuándo referir a un paciente? Bueno, mejor que sea jovencito, relativamente. Obstrucción de vías aéreas irreversible. FeV1 entre el 20 y 45%. Mejor si es del 30 por ahí, 28%. Que no esté fumando, que tenga hiperinflación con un volumen residual de más de 150% de lo normal y una capacidad total de más de 100%. Tiene que ser un pulmón grande para poder reducirse, ¿no? Un oxígeno de más de 45 y un PCO2 de menos de 60 y que pueda caminar 140 metros. Entonces, la cirugía, reducción de volumen broncoscópica es una técnica no quirúrgica para lograr los mismos beneficios. Hay diferentes tecnologías, hasta ahora ninguna ha mostrado que sean efectivas o duraderas de manera consistente. Todos los estudios, sin embargo, han sido pequeños, sin control, igual como empezamos con la cirugía de volumen, ¿verdad? Las técnicas que están bajo estudio, válvulas endobronquiales, sistemas de bypass de vías aéreas y remodelamiento biológico.
Las válvulas endobronquiales son unas valvulitas que se insertan en las vías aéreas proximales y lo que hacen es permiten que el aire salga, pero no que entre. Entonces, eso va a producir un colapso gradual de esa área que está hiperinflada, ¿no? Y eventualmente el volumen del pulmón va a disminuir. Estas son unas de las valvulitas, ustedes ven cómo se insertan ahí en la vía aérea, broncoscópicamente, y estos son los dispositivos que se usan, ¿verdad?, para insertarla. El sistema de bypass es una comunicación entre una vía aérea central, la tráquea, bronquio mayor, con una vía que esté hiperinflada, cercana a la tráquea, por ejemplo. Entonces, se hace un túnel que facilita el vaciamiento de esas enfisematosas y se va reduciendo el volumen al final de la expiración. Pudiera ser efectivo en enfisema homogéneo. Hay mucha esperanza de que eso funcione porque esos pacientes homogéneos no se pueden operar. Eso es lo que se hace. Tiene aquí una vía aérea mayor. Con un ultrasonido primero se verifica que no hay ningún vaso sanguíneo cerca para que usted no se lo vaya a llevar de encuentro. Se taladra esa vía aérea. Entonces, esta área aquí hiperinflada puede vaciarse, puede drenar el aire a través de esa valvulita, ¿no? Y son unas bolitas bien pequeñas, más o menos del tamaño de una bolita de lápiz. Así es como se implantan, se ven una vez implantadas. Ustedes pueden ver aquí, el paciente está expirando, el aire va saliendo, está inspirando y se cierra para que no entre el aire. El remodelamiento biológico es sencillamente inyectar unos químicos especiales a través del broncoscopio para producir un sellado y en vez de una válvula se sella y así se va colapsando esa área poco a poco porque no entra más aire, ¿no? Este es un caso que reportaron. Ustedes ven cómo después de un tiempo los diafragmas van subiéndose, se va produciendo aquí una telectasia del lóbulo superior y ustedes pueden ver cómo el volumen de pulmón ha sido efectivamente disminuido en este paciente. Entonces, el rol de la reducción broncoscópica aún no está por definirse. Hay que hacer refinamiento de la técnica y tenemos que hacer muchos más estudios para ver quiénes son los candidatos idóneos. O sea, no es que nos sirva, sencillamente está en una etapa muy temprana y es posible que dentro de unos años podamos hacer esa prueba broncoscópicamente, esa terapia. Entonces, en República Dominicana, ¿podemos hacer cirugía? Bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Selección del paciente. Necesitamos scan de perfusión diferencial, aunque en un paciente que sea severo, usted puede ver al ojo por ciento que arriba no hay nada y es tan bueno como un scan diferencial. Preparación del paciente. Tenemos que hacer también pruebas completas de función pulmonar. Tenemos que medir el volumen residual y la capacidad total. Terapia médica óptima, eso es fácil de hacer acá. Rehabilitación física, eso es muy importante. Esos pacientes tienen que llegar más o menos fuertecitos a la cirugía, ¿no? Y aquí estamos un poco flojos en ese sentido. Para el manejo intraoperatorio, ventilación individual con un tubo traqueal de doble lumen. Ventilación mecánica que permita la expiración prolongada aún a costa de hipercapnia. En San Luis nos tomó unas 80 cirugías para convencer a los anestesiólogos de que tenían que ventilarlo con un poquito nada más de aire. Y si el CO2 le subía, bien, gracias. Mientras el pH esté más de 7.20, estamos bien. Pero eso tomó exactamente. El uso del catéter arterial para monitoreo de la tensión arterial y gasometría seriada durante la cirugía. Eso también está fácil de conseguir aquí, o sea, relativamente, ¿no? El manejo postoperatorio, extubación inmediata, aún en pacientes con hipercapnia moderada. Un paciente que tenga un pH 7.25, un PCO2 de 48, 50, lo extubamos en la cirugía, antes de salir del quirófano. Broncodilatadores inmediatos, muchas veces le damos con aire comprimido en vez de oxígeno para que no aumente la hipercapnia en algunos pacientes. Manejo muy cuidadoso de los tubos de pecho, no se puede dejar que se doblen o que se taponen. Movilización temprana con terapia física. Al otro día tienen que estar sentados fuera de la cama y caminando si es posible. Manejo agresivo de las infecciones. Al manejo de las complicaciones, las arritmias, eso es más o menos fácil de manejar. Neumotoras. El enfisema subcutáneo severo hay que manejarlo a veces con cuidado porque hay pacientes que desarrollan un enfisema. Todo eso que ustedes ven acá es aire en el tejido subcutáneo. Y cuando usted es un paciente así, este es el paciente, sus pulmones y todo esto que usted ve aquí, fuera del pecho, entre el pecho y el tórax, es un enfisema subcutáneo. Este es un paciente que le fue sumamente bien después de la cirugía, se le quitaron los tubos de pecho tempranamente, pero no nos dimos cuenta de que estaba estreñido. Y cuando fue al baño y trató, algo se rompió por ahí. Y se vuelven, ¿ustedes se acuerdan del muñequito de Michelin? Se hacen un globo en 5 minutos, usted no le puede ver ni los ojos ni la nariz prácticamente, hay que intubarlo. Lo que le hacemos es porque a veces no podemos poner un tubo de pecho porque no hay como un neumotórax por sí, ¿no? Se hace una incisión con un escarpelo
de 2 o 3 pulgadas en cada lado del pecho, y usted comienza a exprimirlo, literalmente, para que salgan las burbujas de aire y se van descomprimiendo. Y eventualmente salen bien. Tenemos que manejar el dolor muy bien para que ese paciente pueda hacer sus movimientos respiratorios, su espirometría de incentivo, taponamiento de moco. Hay veces que se taponan de moco y hay que hacer una broncoscopía temprana. Hay que estar dispuesto a hacerla si es necesario. Y si hay fallo respiratorio, en signo de interrogación, una traqueostomía temprana, una cosa muy debatible. Nosotros somos agresivos con la traqueostomía en pacientes que pensamos que dentro de una semana van a estar igual. Le hacemos una traqueostomía, porque una vez que está la traqueostomía se pueden despertar, se pueden parar y con su ventilador y su tubo de pecho guindando, como si los dominicanos, lo ponemos a caminar en el pasillo. El paciente de la República Dominicana, menos de 65 años, con un FB1 y DLCO más de 25%, con buena salud, motivado. Hay pacientes que tienen 60 años, están enfisемatosos y quieren hacer más. Son gente productiva, se sienten frustrados. Yo quiero jugar con mi nieto, me gusta jugar golf, yo quiero trabajar. Un paciente así está dispuesto a cualquier cosa. Y pacientes con cáncer in situ en el lóbulo superior. Esos pacientes no califican para cirugía de cáncer, pero si califican para cirugía de pulmón, usted no solamente le puede sacar el cáncer, sino que quedan con una función pulmonar mejor que la que tenían antes. También se me olvidó poner aquí pacientes con enfermedad cardíaca coronaria muy severa, que no se quieren operar porque tienen un enfisema muy malo. Si califican para cirugía de pulmón, lo que le hacemos es un bypass coronario, cirugía de reducción de pulmón, y salen mucho mejor de lo que llegaron. Por supuesto, lo mejor sería no fumar. Y hay que tratar de desintegrar a nuestros pacientes, decirles que no fumen y explicarles las consecuencias que pueden tener el fumar. Por ejemplo, este jovencito fumando, entonces los dos, sí, cuando quiere buscarlo, se le va, ¿verdad? Entonces lo mejor es que no fumaran. Pero como digo yo, si no hubieran fumadores y si no hubiera gente que no usa cinturón de seguridad, yo no estuviera haciendo trasplante, o sea que... Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo espero que les haya interesado lo que Francisco Álvarez, Frantucci Álvarez, como lo conocemos todos, les informó, les enseñó sobre el manejo del paciente con enfisema pulmonar por método quirúrgico. Él la dio esa conferencia hace un tiempo atrás, pero mantiene toda su actualidad y por eso quisimos presentárselo. Así que la semana que viene continuamos con ustedes y hasta la próxima semana. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.